Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a los que se conectaron puntual. Siendo ya las 5:05, empezamos con el webinar del día de hoy. Tenemos ya varios miércoles conversando sobre lo que es el desarrollo de los destinos turísticos y intercambiando experiencias con diferentes personas para construir lo que es la marca Playas del Norte y lo que se espera de aquí en adelante. Quiero agradecer a Cristina que nos acompaña el día de hoy y cedo la palabra a Aldo Durán, quien la va a presentar y es también nuestro socio en estas actividades de los webinars. Aldo. Gracias, Rocío. Buenas tardes con todos. Nuevamente estamos en este miércoles avanzando con las propuestas que nosotros venimos trabajando desde un inicio en la búsqueda de una transformación, innovación del turismo que hemos venido desarrollando en las playas del norte del Perú y también del Perú, como un mecanismo para poder aportar información, conocimientos que nos permitan a nosotros como emprendedores, como empresarios, avanzar en nuestras propuestas turísticas, siempre con respeto y siempre buscando la inclusión de los espacios naturales, perdón, de las poblaciones locales y la conservación de los espacios naturales. Por muchos años se han hablado y se ha conocido mucho sobre la Riviera Maya. La Riviera Maya es un destino muy potente, una marca muy conocida a nivel internacional. Sin embargo, existe una historia de cómo se llegó a generar ese corredor turístico, cómo se unieron los empresarios turísticos, cómo se crearon estas plataformas de asociatividad con el sector público y comenzaron a crear esta propuesta que es, por el lado comercial, un éxito. Sin embargo, no solamente el pensar por el lado comercial, observar la cantidad de infraestructura que se ha desarrollado como algo positivo, de crecimiento, de desarrollo que ha tenido esta zona, o la cantidad de ingresos económicos que pueden haber surgido a través de la actividad turística en Riviera Maya, sino tenemos que ver también qué es lo que pasó al lado, qué es lo que pasó con los espacios naturales, qué es lo que pasó también con la gestión del territorio, qué pasó con las culturas locales. ¿Existieron errores? ¿No existieron? ¿Cómo se están planteando? ¿Cómo se están observando? ¿Cómo se están revisando? ¿Y cuáles son las nuevas propuestas para ver el futuro del turismo? El turismo, como ya lo hemos hablado, es una actividad que debe ser respetuosa, que debe ser sostenible en el tiempo y que debe generar también soluciones para las poblaciones locales. Al perder ese tipo de sentido que tenemos, también perdemos el sentido de lo que tenemos que desarrollar en nuestro entorno. Así que vamos a tener hoy día a Cristina con nosotros, que nos va a explicar mucho más sobre lo que ha pasado en la Riviera Maya. Ella es fundadora del proyecto Coral Hero, apasionada del mar, enfocada a proyectos de gestión y diseño interdisciplinario para la conservación de las zonas marino-costeras en la Riviera Maya. Actualmente desarrolla su trabajo doctoral en desarrollo sostenible en la Universidad de Quintana Roo, en Cozumel, trabajando de la mano con las comunidades del Caribe mexicano para el manejo integral de los ecosistemas marinos. A nombre de ACETUR, a nombre de la organización Biosfera, en coordinación y agradeciendo siempre a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estamos dando el inicio a este nuevo webinar. Por favor, apaguen sus micrófonos. Vamos a tener la exposición de Cristina en estos 40 minutos y luego vamos a tener espacio para preguntas para que puedan formularlas, que estoy seguro que Cristina va a estar más que contenta de poder responderlas a todos. Así que gracias, Cristina, por estar con nosotros desde Playa del Carmen. Es un gusto tenerte con nosotros y adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ti. Avísenme ahorita si pueden ver la pantalla, nada más que todo esté correcto. ¿La vemos bien? Sí, correcto. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias. Para mí es un gusto poderles presentar un poco de la historia del Caribe mexicano y sobre todo este inicio, como bien mencionabas, como una marca ya tan reconocida mundialmente, cómo fueron los empiezos de este desarrollo. Y bueno, iniciamos un poco explicando qué es esto del Caribe mexicano. Como ya sabemos, el Caribe es un área muy grande. En México se encuentra en el sureste y está en el estado de Quintana Roo. Abarca aproximadamente 1,176 kilómetros de litoral de este estado de Quintana Roo.
Es importante mencionar que también abarca ciertas islas, las principales como Isla Contoy, Isla Mujeres y Cozumel, entre otras pequeñas. También es importante que cuando nosotros imaginamos el Caribe mexicano, imaginamos estas playas blancas, estas aguas color turquesa. Sin embargo, los ecosistemas son sumamente variados, tenemos mucho más que solamente las playas. Podemos apreciar los manglares, tenemos los pastos marinos, las dunas, tenemos estas selvas inundables, los arrecifes coralinos, subacuáticos. Muchas veces no podemos observar toda esta riqueza. También los cenotes, o también llamando el inframundo maya, ¿no? Entonces, tenemos que conocer un poco más de todos estos ecosistemas. ¿Por qué? Porque la biodiversidad va más allá de nuestras fronteras. ¿Qué pasa aquí? Que México forma parte de una barrera arrecifal mucho más grande, que es el sistema arrecifal mesoamericano. Esta es la segunda barrera de coral más grande del mundo y se extiende en 4 países, empezando en el norte, en Isla Contoy, luego vamos a Belice, Guatemala y Honduras, cerca de 1000 kilómetros. Pero ¿por qué es importante este sistema? Pues por lo pronto en biodiversidad pues tenemos más de 60 especies de coral y 500 especies de peces. Pero algo muy importante que nos interesa a todos nosotros es que provee servicios ecosistémicos para más de 2 millones de personas, ya sea en negocios turísticos, ya sea en comercios o servicios, pero este sistema arrecifal pues nos provee a todas las zonas costeras y a muchas otras que muchas veces no lo vemos, pero es así. Y el Caribe mexicano, este paraíso tropical, descanso, el placer, las mencionadas aguas turquesa, pues también tienen una derrama económica muy importante. Anualmente son cerca de 8,000 millones de dólares los que genera esta zona y cerca de 17 millones de habitantes que tenemos. Entonces podemos ver un poco la magnitud. Y sin mencionar que el 80% de la actividad productiva de esta zona se dedica a turismo, a servicios o algo de comercio relacionado con esto. Pero esta es una buena pregunta. ¿Y cómo llegó el Caribe mexicano a ser el destino turístico que es hoy en día? Empezamos con esta línea del tiempo. No quiero que se convierta en una clase de historia, ni mucho menos, pero sí tenemos que regresar un poco en el tiempo para entender las primeras actividades económicas y cómo llegó el turismo a ser lo que es hoy en día. Perdonen, tengo aquí a mi perrita, pero iniciamos en el 1800 y vamos a hacer un recorrido primeramente por las actividades forestales. El periodo forestal fue algo sumamente importante en el Caribe, sobre todo el comercio del palo de tinte. ¿Y por qué fue tan importante esto? Porque fue de las primeras economías, la economía temprana de la región y una materia muy importante para los mayas. Esta madera se utilizaba y se utiliza para pintar textiles. Podemos decir que fueron de las primeras economías porque los llamados primeros pobladores o que también eran los piratas que venían a la zona, esta era una materia preciosa, una materia muy rica y muy demandada en Europa, sobre todo después de la Revolución Industrial, cuando empezó el boom de los textiles, pues se requería mucho, ¿no? Para hacer todos estos colores y tinturas de la ropa de la nobleza en Europa. Sumado también con otras actividades como el enequén, que se compartía algunas fibras, y la copra que viene del coco. ¿Qué pasa aquí? Con este boom y con esta explotación, pues acabaron con esta materia prima y poco a poco fueron buscando otras formas de producción económica. Aquí también en este periodo forestal es cuando viene el comercio del chicle. Podemos pensar de todos conocemos el chicle, pero no sabemos que viene de un árbol y sobre todo de un árbol que se da tanto en esta región. Este árbol era extraído por los mayas para limpiar la dentadura, para mitigar la sed, pero la historia del chicle es muy interesante porque un presidente de Estados Unidos habla con un empresario estadounidense, probablemente le suenen estas marcas de chicles, Adams y Wrigley. Fue cuando ellos empiezan a hacer de esta materia prima un producto conocido internacionalmente. Imagínense la producción que se hizo de chicle, que para 1942 y 1943 se exportaron más de 3.500 toneladas de este producto. Había cooperativas chicleras y era una gran actividad productiva de la región. ¿Qué sucede? Que para mediados del siglo XX empiezan a sustituir el chicle con chicle sintético
y aparte sumado a que llega un huracán, el huracán Janet, en 1955. Y aquí podemos ver cómo este huracán empezó a dar fin a esta era forestal. ¿Qué pasa? Que afortunadamente en 1938 ya empezaban algunas primeras cooperativas pesqueras. Estas cooperativas empezaron con la pesca del tiburón, era muy valiosa su carne, su aceite, con la pesca de tortuga, por los huevos, la carne también y las esponjas, y tuvo un boom impresionante la pesca después de ese tiempo. ¿Por qué? Empezaron los motores, la tecnología permitía mejores embarcaciones hechas con fibra de vidrio, también empezaron a utilizar hielo, se podía conservar mejor todo este producto, y también empezaron a haber diferentes créditos para las cooperativas pesqueras. ¿Pero qué ocasionó esto? Que al tener una buena materia productiva, pues también empezaron las explotaciones de los recursos, pensando que no se iban a terminar, no veíamos cómo se iban disminuyendo, pues tuvieron que imponer y empezar ciertos periodos de vedas. Estos periodos ocasionaron que se empezaran en los 90 a pescar otro tipo de productos, langosta, caracol rosado, camarón. Se tenían unas grandes cooperativas que empezaban con unas buenas producciones, sin embargo, llegó otro huracán, el huracán Gilberto. En 1988, desafortunadamente, tumbó mucha de la infraestructura pesquera de la región, dejando bastante desprotegidas a las cooperativas e imposibilitadas a seguir con el modelo de vida que llevaban. Cerca del 40% de la producción la perdimos por completo y hasta la fecha no se ha podido recuperar. Esto sucedió debido a este huracán en 1988. Pero ¿qué sucede? Que justamente también se estaba iniciando una nueva actividad después del huracán de 1955. Empezaron a ver una posibilidad de crear una actividad turística, de que se tenía un potencial, pero ¿qué sucedió? ¿Cómo llegó a ser el Caribe el destino turístico a gran escala que tenemos hoy en día? Pues la respuesta es que tuvieron que pasar una serie de sucesos que de repente parecerán aislados, pero ya les platicaré un poco la historia. Esto empieza en Cozumel. Primeramente Cozumel, como podemos ver, pues yo en lo personal soy muy apasionada del buceo. Cada una de las banderitas que vemos aquí, pues es un sitio, es un arrecife en el que se puede bucear. Y no solamente es importante por esta riqueza en biodiversidad, por estos arrecifes, por estos paisajes, sino también la situación geográfica de Cozumel, pues ayudó mucho en que se desarrollara este tipo de actividad turística. Podemos ver la cercanía con Cuba, podemos ver la cercanía entre Estados Unidos y Panamá, y pues también esto originaría algunos de los sucesos que platicaremos a continuación. Primeramente, en la Segunda Guerra Mundial, como recordarán, este punto estratégico de Cozumel entre Estados Unidos y Panamá, pues Estados Unidos quería tener un lugar y tener un poco vigilado, digamos, el Canal de Panamá. Entonces pidió acceso al gobierno mexicano para tener una pista de aterrizaje. Esta fue la primera pista de aterrizaje en la región y también se convirtió en uno de los primeros accesos, las primeras rutas comerciales que abrirían este mundo del turismo. La aerolínea TAMSA fue de las primeras que estuvo operando en la región. Al mismo tiempo, sucedió otro acontecimiento importante. En 1948 hubo un naufragio de un barco llamado el Narwhal cerca de la isla de Cozumel. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo están relacionados? Pues casualmente el dueño de este barco fue a Cozumel para ver el incidente que había sucedido y quedó totalmente maravillado con la isla. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a su casa, en este caso Nueva York, platicó con uno de sus amigos. Humphrey era uno de los editores de la revista Holiday. La revista Holiday era una de las principales revistas de turismo en Estados Unidos. Él, al llegar a Cozumel, se impresionó totalmente con este edén de vida tropical, con estas calles sin pavimento, con esta vida que pasaba lentamente y que podías acceder a 3 comidas por tan solo 72 centavos de dólar. Quedó maravillado. Y esta fue una de las principales o de los primeros puntos para que se abriera el turismo en esta región, sumado a que con la Revolución Cubana, en 1959, pues los estadounidenses ya no tenían un punto en donde vacacionar en el Caribe. Y recordarán la cercanía de Cozumel, pues esto fue
que Cozumel recibiera múltiples visitantes estadounidenses en esas fechas. De hecho, cuentan que Humphrey hizo un nuevo artículo en 1959. A tan solo 4 años ya platicaba los cambios que habían hecho en esta isla con tan solamente esta pequeña publicidad. Las calles ya estaban pavimentadas, esta vida lenta ya no sucedía, los invadían algunos clubes nocturnos, la llegada de yates y empezaban a llegar algunos cruceros. Entonces podemos decir que esto fue uno de los primeros antecedentes del turismo. También aquí, en 1957, se estrenó una película llamada Un Mundo Nuevo. ¿Por qué esto fue importante? Porque ya había habido antecedentes de la parte, digamos, no subacuática del terreno. Ya habíamos visto estas playas, esta vida tranquila, pero esta película fue la primera que le dio también vida y que pudiéramos ver las maravillas del mundo subacuático. Esto despertó el interés de buzos nacionales e internacionales. Y podemos ver, ¿no?, esta época en donde Jacques Cousteau empezó con sus viajes subacuáticos, empezó a explorar los arrecifes, hizo numerosos videos, y pues Cozumel ya no solamente era conocido como este den tropical que se podía vivir, sino también era una nueva experiencia para conocer un mundo totalmente nuevo bajo el agua. De hecho, una revista en el 60 relata que Cozumel se volvió un centro turístico de piratas, como recordarán, el palo de tinte, cómo robaban estas materias preciosas, a un lugar de buzos. Pero ¿qué sucede aquí? Como toda actividad productiva exitosa en la región, pues el flujo de visitantes deslumbró a los habitantes, a los grupos locales. ¿Y qué pasa en estos momentos? Pues ellos necesitaban encontrar una nueva actividad productiva. La pesca ya no estaba generando como antes, ya no se tenía esta actividad forestal. Entonces empezaron a lucrar un poco y un poco más con las actividades marinas. Actualmente vemos este póster de finales de los 60 y ya no nos parece una publicidad en lo absoluto. Vemos especies en veda, como lo es la tortuga, que se encuentra en peligro de extinción, el caracol rosado y la estrella de mar ya están prohibidos por la cantidad que han sacado para souvenirs, y la langosta se encuentra en una veda no permanente, pero es importante su protección. Entonces aquí vamos viendo cómo se va dando este nuevo giro al turismo. ¿Qué sucede? Que en 1970 el Fondo de Promoción Turística, sumado con el Banco Mundial, quisieron apostarle a la región, vieron el potencial, vieron la belleza que tenía esta parte del Caribe mexicano. Podemos ver este cambio, es una foto de Cancún 1970 y lo que se convirtió en el 2006. Era un lugar que no pasaba de 100 pobladores en el norte y en el 2006 pasamos a 500,000 de habitantes. 36 años después podemos ver este crecimiento, cómo se ha dado sumamente rápido a una velocidad impresionante. Sumado a esto, también hubo un desarrollo muy importante en infraestructura. Se abrió el aeropuerto de Cancún y se abrieron varios corredores para empezar a conectar la zona. Podemos ver el corredor que va desde Cancún a Tulum, que es un acceso terrestre a la región, y también podemos ver también una nueva conexión a Mérida, que conecta con la conocida, famosísima zona de la Riviera Maya. Y como podrán ver, imaginar, fue un detonante turístico que incrementó la economía nacional y el Producto Interno Bruto. Y también aquí algo muy importante en los 90s es que se creó Playa del Carmen, donde yo me encuentro actualmente, y es la ciudad con mayor tasa de crecimiento en América Latina. Cozumel no se quiso quedar atrás. De ser uno de los pioneros en el turismo, de tener las primeras historias, en los 90s se vio imposibilitado para competir con este boom que estaba teniendo Cancún desde los años 70. Entonces Cozumel le apostó a ser líder en arribo de cruceros. Podemos ver que en el año 2019 llegaron más de 1,300 cruceros y más de 5 millones de visitantes de cruceristas a esta pequeña isla. Entonces podemos ver lo que representa la industria de cruceros para Cozumel. Y bueno, aquí llegamos a la línea del tiempo. Observamos que en el desarrollo turístico los huracanes no fueron un freno. ¿Por qué? ¿Qué cambió aquí? Lógicamente hubo daños en infraestructura, se paralizó un poco el lugar, pero aquí no hubo un enfrenón tan fuerte como lo hubo en otras actividades productivas.
y lo que podemos decir es que las primeras actividades se daban en cooperativas, se daban a una menor escala. La diferencia es que el turismo, en este caso, en esta zona, tiene intereses internacionales y tiene apoyos extranjeros para reconstruirse. Entonces podemos ver cómo sigue avanzando y cómo sigue creciendo. Pero por otro lado, a la parte a lo mejor no tan bonita de este crecimiento, pues, ¿qué problemáticas enfrenta actualmente el Caribe mexicano? Tenemos una fuerte disputa entre el desarrollo y la conservación. Muchas veces pensamos que este desarrollo, este crecimiento, nos va a traer mayor bienestar a la sociedad, pero por otro lado, si este desarrollo implica acabar con la conservación de nuestros ecosistemas, posiblemente el turismo masivo no sea la respuesta. Entonces vamos a desarrollar un poquito más este tipo de problemáticas. Cuando se fue desarrollando la zona, se tenía esta expectativa de cosas que realmente se están haciendo o se hicieron. Digamos que se cuenta con ordenamientos ambientales y planeación territorial. Se han presentado y se han evaluado manifestaciones de impacto ambiental de los hoteles, de proyectos, y se ha desarrollado un marco legal ambiental para la gestión. ¿Cuál es la realidad del asunto? No hay vigilancia para que se cumplan estos ordenamientos ambientales. La realidad es que falta coordinación entre los tres órdenes de gobierno. ¿Qué pasa con estas normativas cuando se le pide una manifestación de impacto ambiental a un desarrollo? Tenemos problemas desde que la normativa de los parámetros no está actualizada. Puede llegar un hotel con todo en regla, pero si ni siquiera la normativa está actualizada y no cumple estos parámetros para asegurar la conservación de los ecosistemas, estamos en un pequeño problema. Aparte de que se ha privilegiado el crecimiento de unos cuantos y se ha sacrificado enormemente el desarrollo regional. Y también algo muy importante, se ha perdido de vista la funcionalidad de los ecosistemas. ¿Qué pasa? Que creemos que si extraemos arena de un lugar y rellenamos esta otra, si cambiamos los cauces de ciertas aperturas de agua, no sé, si talamos el manglar, no estamos viendo las repercusiones ecosistémicas que tiene esto a causa del desarrollo. Y algo muy importante que sucede en la zona es que la sustentabilidad solo ha existido en papel. Vamos a desglosar un poquito más estas problemáticas. Como sabemos, para lograr una verdadera sustentabilidad tenemos que cumplir un aspecto social, un aspecto económico y un aspecto ambiental. Iniciando por lo social, me platicaba el cronista de Isla Mujeres algo de cuando él era niño dentro de sus cooperativas. Él decía que el cielo, que el mar, que la selva los proveía, que no tenían dinero, pero eso no les hacía falta. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día estas cooperativas costeras se encuentran en una creciente vulnerabilidad, tanto por los efectos del cambio climático como por los efectos desastrosos de huracanes, entre otras cosas. Se está deteriorando muchas veces la calidad de vida por este crecimiento masivo del turismo. Se tiene una carencia importante de oportunidades para un crecimiento equitativo, por apostarle más a un crecimiento masivo. Y algo importante de la zona, se está perdiendo el patrimonio cultural, el patrimonio indígena, la lengua maya, entre otras cosas. En el aspecto económico, pues se vive un desequilibrio brutal. Tenemos un crecimiento económico masivo y tenemos, por otro lado, el buscar el bienestar social o comunitario. Lo que sucede aquí es que el crecimiento económico es de enclave. Pasa que desarrollamos unas zonas turísticas muy centradas, muy específicas, y las zonas comunitarias normalmente quedan aisladas, quedan en las periferias, quedan muchas veces en zonas marginadas. Entonces, esto es realmente un problema que muchas veces no es visible en el aspecto turístico. También se ha sacrificado el desarrollo regional por apostarle a este turismo acelerado. Y algo muy importante, el uso y la explotación de las tierras ejidales e indígenas, cómo se hace el cambio de uso de suelo de estas tierras y cómo se han deteriorado muy específicamente. Y bueno, vemos esta parte ambiental. Podemos ver a lo mejor que un problema social, un problema económico puede tener, podemos empezar a solucionarlo pensando en mediano, pensando en largo plazo. Lo que a veces no nos damos cuenta es que la problemática ambiental tenemos que buscar un equilibrio ahora o probablemente no tenga una solución futura. En esta foto
No sé si han escuchado, en el Caribe mexicano empezó una enfermedad de corales en el 2018 llamada síndrome blanco. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Es como si fuera una lepra en los corales. Entonces, colonias que tardaron cientos de años en crecer, en tan solo 40 días mueren completamente. No estamos de repente dándonos cuenta que estos arrecifes son los que proveen a las sociedades humanas, tanto económicamente, con todos los servicios que nos dan para el turismo, también son protección, porque son barreras naturales contra catástrofes. Entonces tenemos una fuerte degradación del patrimonio natural, tenemos una fragmentación de los ecosistemas al quitar de repente selva para dar accesos, mangles, entre otros ecosistemas, sumando la generación de residuos y los contaminantes. Y pues sí, es una pérdida del patrimonio natural y sobre todo de los servicios que nos brindan los ecosistemas. No quiero tampoco ponerlos tristes porque afortunadamente no todo el panorama es desalentador en la zona. ¿Qué se está haciendo actualmente para conservar el Caribe mexicano? Bueno, por lo pronto, conforme fue avanzando el desarrollo turístico, también se crearon varias áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas. Estas zonas son estrategias para un turismo sostenible, buscan un bienestar con la comunidad local y la conservación de la naturaleza. Actualmente en Quintana Roo se cuenta con 18 zonas arqueológicas, 3 sitios de MAB UNESCO, que es el hombre y la biosfera, con 13 sitios Ramsar, que es para la protección de humedales, y 27 áreas naturales protegidas. Son 17 federales, 10 estatales, y estas han ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, una de las últimas áreas naturales protegidas fue el santuario del tiburón ballena, que se está buscando también proteger en la zona. Tenemos también acciones de conservación a nivel internacional. Como les comentaba anteriormente, el sistema arrecifal mesoamericano tiene también algunos acuerdos, algunas agendas para buscar este desarrollo sostenible. Y este fue en colaboración con la cooperación alemana en 2018 entre los destinos de Cozumel, de Roatán y de Belice. ¿Qué es lo que se está buscando aquí? ¿Dónde están viendo las principales problemáticas? Pues principalmente la infraestructura, que se pueda crear una infraestructura funcional y sustentable para el desarrollo turístico, mejorar estas prácticas y sobre todo actividades acuáticas, que muchas veces no vemos el impacto directamente, la capacidad de carga de los sitios, ver si están entrando más personas de la que el ecosistema puede soportar. Igual estos planes de agua y saneamiento, la zona del Caribe, de la Riviera Maya general, es una zona con un suelo muy sensible, el agua se encuentra subterránea, por lo cual al no tratarla correctamente puede convertirse en un serio problema. Es lo mismo con el manejo de los residuos y la educación al turista, porque estamos conscientes que no es solamente las personas que viven en la zona, sino también informar y dar lo que se necesita a quien viene a visitarnos. También existen numerosos proyectos locales de ONGs, iniciativas de todo tipo. Hoy les quiero platicar una de la que yo soy parte. Coral Hero nace en el 2018 finales y está buscando 3 líneas específicas. Busca la educación ambiental, busca hacer campañas propositivas para que las personas que quieren aportar, que quieren buscar conservar nuestros arrecifes y nuestros ecosistemas, lo puedan hacer. Al igual que una gestión ambiental, en donde se practica la ciencia comunitaria, buscamos trabajar con las comunidades, buscar mejorar las prácticas turísticas y sobre todo también las actividades productivas que ellos ya realizan desde hace muchos años. Y algo muy importante también es esta acción subacuática. Tenemos que observar y tenemos que conocer qué está pasando allá abajo. Por eso de la mano con ONGs y con instituciones buscamos monitorear, buscamos colaborar también en campañas de restauración de los arrecifes, pero no solamente esto como entes aislados o como proyectos separados, sino que se busca crear una red que busque la conservación de los sitios en el Caribe mexicano. Y bueno, ya más específico, ¿qué se propone o qué proponemos para un mejor futuro en el Caribe mexicano? Como vimos, tenemos varios errores que no se están llevando a cabo de la mejor forma, por lo que es necesario sustituir el desarrollo que se encuentra actualmente en un estado lineal. Les explico un poco más este estado lineal.
es cuando nosotros tenemos una materia prima, luego la podemos transformar y finalmente esta termina desechándose. Podríamos comparar un turismo masivo, un desarrollo como el que se está generando en esta zona, como un turismo lineal. Como ya vimos, las principales actividades productivas del siglo XX, pues actualmente ya no se encuentran muchas de ellas, ya sea por explotación, ya sea por los huracanes, ya sea que han disminuido de sobremanera, se le ha apostado fuertemente al turismo. Y esto lo podemos ver, que más del 80% de las personas que habitan en la zona, pues subsisten gracias al turismo. Pero ¿qué pasa con un modelo de desarrollo insostenible como el que vivimos actualmente? Pasa que necesitamos diversificación de las actividades productivas, no apostarle solamente a una sola. También estamos viendo que la sociedad y el ambiente actualmente están al servicio del desarrollo económico, lo cual no debería ser así. Debería ser esta economía que fortalezca la sociedad, a las comunidades y que ayude a recuperar y restablecer el medio ambiente. Esto es lo que vemos, que es necesario trabajar con las comunidades, con fomentar la identidad, la competitividad, pero desde un desarrollo regional. Finalmente, este desarrollo lineal, lo que buscamos es convertirlo en un sistema de desarrollo circular. ¿Qué podemos ver de todo esta nueva forma de pensar? Que es necesario abrir los ojos a toda la diversidad que existe en la zona. Como se los comentaba anteriormente, no solamente tenemos estas hermosas playas de arena blanca, de agua turquesa, sino que también todos los manglares, los pastos marinos, los cenotes, tenemos un sinnúmero de ecosistemas que nos protegen tanto a nosotros y son muy importantes para la relación y los valores de la zona. Necesitamos también buscar diversificar a otras actividades turísticas, el avistamiento de aves, un turismo de menor impacto, buscar generar otras fuentes de ingreso en otro tipo de actividades. Necesitamos buscar a estas comunidades, aprender de ellas, de su estilo de vida. Ellas son las que han estado aquí mucho antes de todos nosotros y probablemente son las que vayan a estar en la zona mucho tiempo después. Buscar aprender de su estilo de vida, de sus experiencias y sobre todo de toda la riqueza que se tiene en la zona para aportar. Yo quisiera detenerme un poquito aquí a platicarles. Este es el tema que estoy desarrollando actualmente en buscar un sistema de comanejo circular. ¿Qué es lo que se busca aquí principalmente? Se busca valorar los servicios ecosistémicos de las zonas, no solamente un valor económico, sino saber el valor de estos servicios que tienen para las sociedades humanas, ver el valor de los arrecifes, de los manglares, de los diferentes ecosistemas y de todas las especies con las que se cuentan actualmente. Conocer el interés, conocer todo este increíble aprendizaje que se tiene de las comunidades locales en el Caribe mexicano. Y finalmente buscar que este sistema lineal se convierta en un sistema circular, que busque la valoración y que busque la regeneración del ecosistema. Y me quisiera detener un poquito en esta diapositiva. Afortunadamente ya estamos dando los primeros pasos para ello. Nos aprobaron un proyecto con Psychology. Esto es para crear un sistema de desarrollo un poco más sustentable en una de las comunidades costeras al norte de Quintana Roo. Lo que vamos a buscar aquí es transformar la infraestructura turística en infraestructura de menor impacto, una infraestructura que pueda proveerse del agua pluvial, que pueda tener baños secos y que pueda funcionar de una forma de mucho menor impacto. Buscamos mejorar las prácticas tanto turísticas como pesqueras en la captura de langosta, que sea una pesca sustentable y de esta forma buscar un nuevo funcionamiento, una nueva forma de operar para estas comunidades costeras. Y podemos ver esta línea del tiempo. Ya hablamos un poco de lo que pasó en esta era forestal, cómo los huracanes fueron terminando con diferentes actividades productivas. Sin embargo, aquí yo me pregunto, el turismo no se frenó por, digamos, los huracanes actualmente. Sin embargo, aquí en el 2020 estamos frenados. Hubo otras circunstancias
que nos hicieron parar y que en lo personal me hacen reconsiderar cómo queremos que continúe esta línea del tiempo. Que no sea únicamente una actividad productiva masiva, sino que tenemos nosotros en este momento para fortalecer y para regenerar los ecosistemas del Caribe mexicano. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí estoy para responderles. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido bastante clara tu exposición. Y para contarte un poco, como ya hemos conversado, nosotros aquí en el lugar donde nos encontramos, que es la parte de la costa norte del Perú, tenemos también una propuesta de desarrollo de destino turístico marino costero. Tenemos y somos parte también de una reserva de biosfera, que algunas veces se nos olvida también, por la importancia que tenemos en zonas de transiciones de ecosistemas en las que nos encontramos, tanto en la parte continental como también en la parte marina. Me gustaría poder escuchar y poder tener alguna de las preguntas para poder intercambiar un poco de conocimientos. No sé si alguno de los asistentes quieren preguntar alguna pregunta. Mientras más preguntas tenemos, obviamente también más cantidad de información vamos a poder compartir y hay que aprovechar que podamos tener a Cristina con nosotros. Con todo gusto. Una pregunta que sí me gustaría poder resolver es ¿cómo se ha trabajado, cómo se trabaja la parte de asociatividad? ¿Funciona la asociatividad dentro de la zona de impacto que tiene este corredor turístico? ¿De qué manera es parte de las soluciones hacia este tipo de problemas ecosistémicos que están surgiendo ya con el tiempo y que son cada vez más evidentes? Además también del impacto cultural que hay en el destino turístico. Para tenerlo claro nada más, ¿qué te refieres con asociatividad? Los grupos coordinados de articulación entre el sector privado y el sector público para la gestión de destino. Sumamente complicado. Depende también mucho la zona. Por ejemplo, esto se trabaja mucho entre cruceros. Se tiene esta parte privada y se tiene parte pública. Se empiezan a hacer reuniones como la que vimos entre los diferentes corredores, en este caso en el sistema arrecifal mesoamericano. Se están generando agendas de lo que debe ser. Se están generando también estudios para ver cómo está el destino. Lo que se está proponiendo es que se hagan modelos de gestión del destino. Afortunadamente se están estableciendo bases. Conozco la que se está trabajando en Cozumel, que se está iniciando este órgano de gestión del destino, que tiene 10 puntos muy similares a los que compartí con los del sistema arrecifal mesoamericano, pero todavía están a punto de arrancar. Creo que algo que pasa mucho en esta zona es que se planea mucho. De repente pecamos mucho en planear mucho. Se tienen muchos papeles, sin embargo, en concretar las acciones es lo que está costando trabajo. Específicamente, si me remites como a algún área en específica, te puedo decir porque es tan amplio el sector que podemos hablar desde el sector de cruceros, podemos hablar el sector de buzos, podemos hablar el sector pesquero. Entonces se tienen como varias organizaciones trabajando. La ventaja, lo que yo veo, es que cada vez se están reuniendo más este grupo de trabajo. Grupos hoteleros preocupados por lo que está pasando en la zona, grupos restauranteros se están preocupando. Entonces ya está habiendo un movimiento. Creo que lo más importante fue porque ya está visibilizado el problema. Podemos ver el sargazo, podemos ver cómo está disminuyendo la cantidad de peces, podemos ver las afectaciones que tiene directamente el arrecife, y esto ha prendido muchos focos en las instituciones que probablemente organizaciones antes no le daban la importancia que este tenía porque seguían produciendo. Muchísimas gracias. Aquí nos pregunta Antonio Sánchez, ¿cómo podemos ayudar siendo turista? Lo que está preguntando, ¿cómo podemos ayudar a los turistas cuando vamos al Caribe? ¿De qué manera podemos nosotros participar en esta solución que tú estás proponiendo? Perfecto, muchas gracias. Pues creo que lo primero es informarse. Muchas veces no tenemos claro qué podemos hacer. Desde Coral Hero, esta iniciativa busca dar puntos muy específicos. Por ejemplo, puedo decir, por favor no se pongan bloqueador antes de entrar a los arrecifes. Eso ya es una gran ayuda. Actualmente creo que estamos en 14,000 toneladas de bloqueador al año en el mundo de lo que entra.
El bloqueador entra directamente al coral y le hace una capa como la que tenemos nosotros. El coral hace fotosíntesis también porque tiene un alga con la que hace un trabajo de alimentación. Entonces creo que el hecho de no ponerse bloqueador y optar por ponerse una playera es una primera ayuda. Y sobre todo, hace poco me comentaba una persona de este nuevo turismo regenerativo. Ya no tenemos que ir como turistas esperando solamente qué me va a dar el destino, sino también yo qué puedo aportar a este destino. Ya hay planes, por ejemplo, quien es buzo puede ser voluntario un par de días de su buceo en hacer ejercicios de restauración. Creo que puede ser activo, tan activo como quieras, o con el puro hecho de empezar a respetar las vedas, de no utilizar bloqueador, de disminuir nuestros desechos cuando vamos, poco a poco vamos cambiando esta mentalidad de el nuevo turista, podríamos decirlo. Excelente respuesta. Gino García nos pregunta, Cristina, son dos preguntas. La primera, su modelo de ecomanejo circular se basa en el modelo de economía circular. Y la segunda, si ella cree que la creación del impuesto al hospedaje, el 2%, ayudó al destino, y cómo trabaja la Secretaría Nacional de Turismo. Bueno, primero el modelo sí, tiene bases de la economía circular, del diseño estratégico y agarra todos estos principios de la economía azul. Entonces sí, lo que buscamos es cerrar este círculo, pero al no llamarlo economía circular es por eso que busca que sea un sistema no basado en la economía del sitio, sino que esté basado en el crecimiento social y en la recuperación ecosistémica. Pero la respuesta es que sí, sí tiene muchas de las bases y de los aportes que tiene la economía circular. Y la segunda es muy difícil decir si este impuesto de los hoteleros ha ayudado en algo. A lo que he visto personalmente en Cozumel, yo diría que no. Estos fondos pueden que normalmente tengan la mejor intención, desafortunadamente no llegan a las manos que están realizando el trabajo en campo. Podemos decir lo mismo con esta Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas. Desafortunadamente los brazaletes que se compran a nivel nacional, todo va a un arca común y luego se distribuye entre las más de 180 áreas naturales protegidas, lo cual no siempre es equitativo. Entonces, es una pregunta bastante complicada si este impuesto realmente, yo en lo personal no veo tanto ese beneficio. Sí, porque justamente este impuesto que fue creado fue al crearse el fideicomiso, si no me equivoco, al inicio de la creación del corredor turístico de Riviera Maya, para darle nacimiento y crecimiento, ¿no es cierto? Es correcto. Parece que hoy estamos un poco tímidos con las preguntas de los asistentes, no hay mucho. Mira, aquí, Con la Riviera Maya. sí, sí, mucha información, creo. Mira, aquí dentro de la zona donde estamos nosotros, de hecho, estamos en un proceso de crecimiento. Aquí también es bastante lineal el crecimiento que hemos tenido en las actividades y en la infraestructura turística que se ha desarrollado. Sin embargo, estamos a un inicio, no tenemos infraestructura masiva como lo que tienen ustedes, de Okay. hoteles, de hospedajes de 3.000 habitaciones o más. Los hoteles son bastante pequeños, en la mayoría solamente tenemos uno que es un hotel all inclusive y el resto son hoteles más pequeños, ¿no? Lo cual a nosotros nos da una oportunidad de poder planificar lo que va a ser el crecimiento del destino en el futuro. Sin embargo, comenzamos a tener también actividades que están relacionadas al espacio natural. Se han reproducido, se ha diversificado en realidad las posibilidades de poder observar fauna marina desde hace unos pocos años atrás, ¿no? Esto recién está empezando, observación y la actividad de nadar que comenzó a crearse aquí en una de las comunidades cercanas que tenemos, de pescadores artesanales con tortugas verdes, con tortugas marinas verdes. La observación de cetáceos, sobre todo con las ballenas jorobadas en su época de migración. Más al norte hay una zona donde hay mucha más recurrencia de observar tiburón ballena, en algunas épocas del año, y un poco más al norte de mantarrayas, ¿no? Y esto está comenzando a crear una expectativa de desarrollo económico en las poblaciones locales, que si bien
puede ser positivo a la alternativa de una economía paralela que ellos siempre han tenido de manera tradicional en la pesca artesanal. Sin embargo, el mar también aquí está muy golpeado por la industria extractiva del mar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que tienen en esta zona con los modelos de desarrollo de actividades turísticas relacionados a avistamiento de fauna marina en esa zona? ¿Cuáles serían tus aportes y cuáles podrían ser también las observaciones que tienes sobre este tipo de actividades para tenerlos en cuenta? Yo creo que en la zona hemos aprendido mucho con los errores que se han creado, desafortunadamente. La zona de Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, fue de los últimos estados en ser creados, al igual que Baja California Sur. No sé si conozcan un poco más de Baja California Sur, pero también se encuentra el Mar de Cortés y tiene una biodiversidad impresionante. Y me ha sido muy curioso para mí como estudiar estas dos zonas al tener tan solo 50 años, lo que ha sido de diferente estas actividades turísticas. Y creo que algo muy importante es que en esta zona se empezó mucho la apuesta al desarrollo económico por el turismo, sin pensar en estudiar realmente el funcionamiento de los ecosistemas y de las especies. Se tiene muy poco conocimiento, o se empieza a estudiar más realmente cuáles son los impactos del tiburón, de nadar con el tiburón ballena, cuál es el impacto de meter tanta gente en el arrecife, hasta dónde podemos llegar. Entonces, una vez que hemos visto los impactos, sobre todo en el tiburón ballena, pues de repente es un poco triste ver cómo ves a 1, 2, 3 tiburones ballena con 10, 15 embarcaciones a su alrededor. Muchas veces estos tiburones se encuentran propeleados, no se respetan estas actividades turísticas, pero tampoco se tiene ni un manual, ni un reglamento, ni la vigilancia. Entonces es difícil establecer una actividad turística de observación de fauna así. Lo que se ha hecho poco a poco, se ha empezado a investigar más al respecto. Se han abierto oportunidades a ONGs de participar, de saber más, de escucharlos. Se han creado manuales, se han hecho estas reservas al norte, por ejemplo, el tiburón ballena. Y bueno, creo que en mi caso me cuesta mucho y no me gusta decir que aprendemos a base de los errores, pero desafortunadamente ha sido así y poco a poco se ha ido cambiando y se está mejorando. De repente yo veo una escuelita en Baja California Sur de las buenas prácticas que se han hecho allá, de los esfuerzos que se han hecho por crear estas reservas, estos refugios pesqueros. Entonces es tratar de imitar las buenas prácticas, que también sean unas actividades económicas futuras. Y de cierta manera, pues, son muchos los problemas que vienen acompañados, pero va avanzando poco a poco. Gracias, Cristina. Sí, definitivamente son cosas que nosotros tenemos que comenzar a tener en cuenta en desarrollar modelos que ya se han desarrollado en otros lugares y que podemos utilizarlos como mecanismo de no cometer los mismos errores, y yo creo que es algo muy importante. El turismo tiene que siempre tener de la mano más allá más allá de la parte económica, más allá de la parte comercial, de la parte mercantil, tenemos que ver siempre el impacto que estamos creando, el impacto antropogénico que estamos creando en los espacios naturales, y como lo voy a repetir siempre, en los espacios también sociales y culturales. Y Sí, es muy sí. importante este tipo de lineamientos y trabajo que se tienen que hacer planificado antes de comenzar a tener actividades en las que vamos a trabajar, sobre todo con turismo que comienza a llegar a ser turismo masivo, ¿no? Eso es muy Exacto. Creo que importante. esta parte de planificación de repente ha hecho falta en esta zona. Se desarrolla la actividad turística antes de ver qué es lo que se necesita, cuántas embarcaciones pueden llegar, cómo se tiene que hacer esta actividad. Lo mismo ha pasado con el desarrollo de infraestructura. Muchas veces buscamos conectar un sitio, llevarle más gente, sin antes pensar qué tipo de infraestructura base necesita, cuántas personas van a visitar, qué tipo de sistemas de drenaje se necesitan. Entonces, creo que esto es fundamental en cualquier proyecto de desarrollo. Se necesita planificar y juntar unas buenas bases para recibir a la cantidad de gente que nosotros decidamos y que puede soportar el ecosistema, no al revés. Así es, exactamente, no al revés. Y Guillermo Graglia nos pregunta, Guillermo, hola, ¿cómo estás, Guillermo? Gracias por estar con nosotros otra vez. ¿Cómo percibes que ha sido el impacto en el flujo turístico
al crearse la marca Riviera Maya, ¿sirvió como elemento diferenciador respecto a Cancún? ¿Se reflejó en más turistas en otro tipo de perfil del que va a Cancún? Y bueno, que hay una pregunta compuesta. ¿Crees que es un elemento positivo a replicar? Es la pregunta también final. Replicar la Riviera Maya El como este modelo. concepto. Sí, por lo que entiendo, Pues sí. muchas veces yo creo que hasta a nivel nacional nos confundimos, ¿no? ¿Qué parte es la Riviera Maya? ¿Qué parte es el Caribe mexicano? Si hablamos del Caribe mexicano, hablamos únicamente del litoral, y la Riviera Maya ya tenemos la península de Yucatán, que también tiene varios atractivos culturales, todas las ruinas, y tenemos otro tipo de experiencias. En la zona, cuando la gente viene, siento que hace un turismo muy mezclado. Tanto de repente puede ir a visitar la parte cultural, de repente puede visitar esta parte natural, lo cual está perfecto y la zona se presta totalmente a eso, pero el modelo de recibir, digamos, este turista que busca un all inclusive, que busca todas las facilidades, que no sé exactamente cómo describir este tipo de turismo, más que con un turismo masivo que ya no lo soporta la zona. Están acostumbrados a recibir, a recibir, a recibir y no poner un alto y decir, ¿será que la apuesta de cantidad no nos está dejando y tenemos que empezarle a apostar a otro tipo de turismo? Entonces yo creo que replicar el modelo de la Riviera Maya tiene sus aciertos, como todo. Podemos tomar estas fortalezas, pero tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado con este turismo masivo de sol y playa que nos dejó el siglo, yo ya diría pues el siglo pasado, ¿no? Este que empezó desde los 70s, 80s, 90s, la gente se está moviendo mucho más y los ecosistemas no pueden soportar las cantidades de turistas y las prácticas que se llevan actualmente. Se necesita mudar a un turismo responsable, un turismo regenerativo y sobre todo un turismo más consciente. Muchísimas gracias, Cristina. Completamente de acuerdo contigo. Mira, nuestro Samuelito, bueno, está haciendo una pregunta en realidad de otro sentido, que eso lo vamos a dejar para el final, pero se los dejo a los asistentes para ver si quieren participar en el chat de esta respuesta. Y así también hacemos un poco más de debate o de conversación entre todos. Pero Okay. bueno, Samuel dice, hola a todos, saludos al equipo y a Cris. Yo más bien tengo una pregunta para el equipo de empresarios que participan en este seminario virtual y observan estas presentaciones, tal vez tú mismo, Aldo, o alguien más. ¿Qué es lo que buscan con el tema del desarrollo? ¿Qué reflexiones les traen estas presentaciones que hemos venido teniendo, ¿no? Así que lo vamos a dejar un poquito para el final. Los que quieran participar sería increíble. Gracias, Lucho, por haber contestado también. Y vamos a contestar un poco la pregunta de Ariana y dejamos la propuesta de Samuel para el final del seminario. Hola, Cristina. ¿Cómo se están preparando como destino para dar confianza a los próximos turistas y minimizar riesgos por contagio por COVID? Wow, esa es una gran pregunta. Pues el destino, yo estoy viendo que ya existe algo llamado COVID-free. A mí en lo personal me sorprende mucho. Pero bueno, ¿cómo se está preparando un destino? Pues como todos nos están diciendo, ¿no? Mantener esta sana distancia, a lo que tengo entendido, cuando salen a bucear, pues salen muy pocas personas por embarcación para tener este contacto, pues están disminuyendo este turismo que normalmente a lo mejor se llenaba con 100, pues va a tener que estar siendo de muchas menos personas. Específicamente en cómo se está preparando cada hotel, pues me imagino que siguiendo todas las reglas sanitarias. En mi personal opinión, pues están adelantando un poco. Entiendo, sé que la economía se debe reactivar, sé que muchas personas lo están pasando mal. Como decía, el 80% de las personas viviendo en un turismo y que ahorita es inexistente, pues es algo muy duro. Pero por otro lado, pues también siguen existiendo contagios. Entonces, pues yo creo que lo más recomendable y lo que van a estar haciendo es disminuir las cantidades y sobrepasar las medidas de higiene. No me imagino cómo más se pueda lograr. Por lo que yo tengo entendido, Cristina, ya Quintana Roo ha tomado a través de la OMT y la WTTC, el modelo de certificación de Clean and Safe.
para poder comenzar a recibir, y si no me equivoco ya abrieron algunos hoteles y que están certificados. Lo cual es bastante, y va un poco por la pregunta de Samuel también, o la observación de Samuel, ¿no? ¿Qué queremos nosotros del desarrollo de este destino turístico? Queremos un turismo masivo, un turismo a veces caníbal, ¿no? Como a veces yo le llamo también, Sí. o queremos un tipo de turismo diferenciado, un tipo de turismo más consciente, un tipo de turismo al cual nosotros llamamos en la actividad turística turismo no convencional, que tiene otro tipo de características y de perfil, ¿no? Y eso nace a través también de la propuesta de la oferta que nosotros mismos vamos a comenzar a generar. Y es a través de propuestas como la que tú estás presentando, dejar un tipo de desarrollo turístico lineal y comenzar a pensar en una propuesta más circular a través de una idea de economía circular o economía azul. Eso es importante tener en cuenta, y eso también va un poco por el comentario de Samuel. Y aquí también, bueno, Lucho Castañeda nos dice: hola Samuel, un fuerte abrazo, amigo mío. El desarrollo económico local de un mercado emergente puede ser el turismo, una de esas actividades, y esta tiene que ser planificada. Y estas reuniones, estas experiencias de otros destinos, conocer otros temas, es gestión del conocimiento, es mejorar la competitividad de nuestros emprendimientos. Y yo le agrego también a la competitividad, le agrego cooperatividad, que es una de las cosas que comenzamos a hablar en los primeros conversatorios que empezamos a tener justamente cuando tuvimos a Samuel Morales también con nosotros, ¿no? Y bueno, comenta Lucho, mi estimada Cristina, cómo se ve el tema de la capacidad de carga. ¿Es una ventaja estar al aire libre? De la capacidad de carga, me imagino que dice en sentido con el COVID, la pandemia. Me imagino, no sé si Lucho puedes agregar y completar esa idea. Yo creo que la capacidad de carga debería estar más ligada al tipo de actividades turísticas en espacios naturales. Me imagino que va por ahí, pero no sé si Lucho quiere completar esa pregunta. Sí, de hecho la capacidad de carga va de acuerdo con los diferentes ecosistemas, arrecifes o espacios naturales, cuántas personas puede soportar ese sitio. Pero me imagino que va ligado a lo del COVID, ¿no? ¿Cuántas personas pueden ir, por ejemplo, en una embarcación? La verdad, en este momento te mentiría. Lo que sí estoy segura y sí me han comentado es que se están reduciendo drásticamente para evitar que estén cercanas las personas. Así es. Sí, es lo que también sabíamos, ¿no? Igual es bastante rápido, bastante prematuro el inicio, ¿no?, de actividades que están teniendo por allá, pero me Ay, imagino que pero están, sí, me imagino que deben estar también trabajando en la posibilidad de que no tengan un tipo de consecuencia más adelante, ¿no?, que les traiga más problemas. Esperemos que sí, no sea así, ¿no? Esperemos que sí, no tenemos sea de esa manera. algunas cuestiones como que nos dejan pensando, ¿no? Algunos hoteles están abiertos, los hoteles ofrecen la playa, el acceso a los turistas, sin embargo, las personas que vivimos aquí, por lo pronto no podemos ir a la playa porque las playas están cerradas. Entonces, como que nos deja pensando, ¿no? Esta nueva normalidad realmente vamos, ¿a dónde vamos con esta nueva normalidad? Sí, sí, sí. Y es una de las cosas que también hablábamos al inicio de estos seminarios virtuales que tenemos, y es una de las cosas que quedaron como ideas, ¿no? Al momento, cuando empezábamos esta pandemia, que era el miedo, el temor de todo lo que está pasando con el COVID, y prácticamente llegamos a la conclusión que el mayor miedo que deberíamos tener es volver a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Sí, Y totalmente. esto fue, y es una cosa que hablamos, que esto es hasta ahora una gran oportunidad de lograr cambios, de pensar y ver las cosas más allá de lo que hemos estado viéndolo, simplemente como una propuesta mercantil, comercial, ¿no? Y que nos va a dar por recompensa una economía más estable, ¿no? Sino que tenemos que pensar en nuestro entorno, ver quién está al lado. Hola, ¿me Ujú. escucha? Sí, allá. Sí, sí. Tengo problemas de internet. Y eso es importante. Algo importante también que estamos hablando, que tuvimos también un seminario con Guillermo Graglia, que también está aquí con nosotros, fue que se habló también de los segmentos de mercado, ¿no? Y cómo ahora, quiénes son los que van a comenzar a viajar primero, quiénes van a comenzar a viajar después, y cómo también las nuevas generaciones que van a ser en el tiempo, en poco tiempo, estos nuevos mercados a los cuales nosotros como turismo tenemos que también atender, ¿no? Claro. Son grupos humanos que vienen con otro chip dentro, ¿no? Nosotros estamos dentro de una generación, digamos, a la cual yo pertenezco, que es generación X, Ujú. que hemos vivido una vida bastante cómoda, digamos.
Sin embargo, vienen generaciones que ya vienen teniendo ciertas consecuencias de lo que nosotros hemos venido haciendo desde cambios climáticos hasta el mismo COVID, y que obviamente han venido golpeándose en su crecimiento, y que son personas que son mucho más sensibles y que van a exigir otro tipo de estándares ligados a la protección, conservación y responsabilidad que debemos tener en nuestras actividades de desarrollo económico, ¿no? Entonces Claro. también tenemos que tener en cuenta qué cambios queremos tener nosotros en nuestros modelos económicos, en nuestras empresas, y cómo ser más conscientes, no solamente con lo que nosotros necesitamos para poder vivir, sino para también nosotros generar este trabajo cooperativo en los espacios en los que estamos trabajando, y ya no ver al ombligo, sino ver a quién tenemos al costado y crecer de acuerdo a estos modelos, ¿no? Un poco es una reflexión que hacíamos al comienzo y que es importante tenerlo en cuenta y seguir trabajando en esas líneas hacia el futuro de lo que se viene post-COVID. Claro, no, qué gran oportunidad y muchas felicidades a todo su equipo que están haciendo este tipo de conversatorios, de aprender de lo que ha sucedido en otras regiones y sobre todo prepararse y planificar. La verdad los felicito mucho y muchas gracias también por darme la oportunidad de platicarles un poco de esta zona. Muchísimas gracias a ti. Mira, tenemos una última pregunta. ¿Alguien se Claro. animó? Y antes que nada, decirles que el próximo miércoles vamos a tener a Cristina nuevamente, pero en un conversatorio, pero también vamos a tener a la directora del Parque Nacional Galápagos, porque vamos a seguir trabajando con modelos de desarrollo turístico en espacios marino-costeros, que es importante que nosotros, que estamos justamente en este tipo de espacios, tengamos en cuenta este tipo de modelos, experiencias, errores y búsquedas de gestión, mejorando la gestión de estos espacios naturales para la protección y posible desarrollo. Te voy a dar la pregunta que me están haciendo. Lady nos pregunta: hola a todos, señorita Cristina, ¿cree que esto de la pandemia también está ayudando un poco al mejoramiento ambiental, tanto el avistamiento de fauna marina, para cuando se reactive nuevamente el turismo? Yo creo que definitivamente fue un buen respiro para todas las especies. En las zonas empezaron a haber avistamientos de muchas especies que normalmente ya había puntos que no se veían. Quiero ver los nuevos monitoreos cuando podamos regresar al agua, cómo se encuentran los arrecifes, en qué estado. Por un lado era difícil para nosotros decir, estamos parados, no podemos seguir trabajando, pero por otro lado era una esperanza de decir, qué mejor descanso y ayuda le estamos dando ahorita a los ecosistemas y al arrecife, que no hay nadie ahí, nadie está impactando, los estás dejando descansar, los estás dejando respirar. Entonces sí, definitivamente yo creo que fue un enorme respiro y espero continúe de cierta forma. Una pregunta paralelo a eso, Cristina, una pregunta: ¿ustedes como investigadores han podido hacer evaluaciones sobre ese impacto positivo que se está dando, o no han podido ingresar al mar? Yo no he podido ingresar al mar, sé que ya se hicieron los primeros monitoreos, sin embargo todavía no hay datos. Con muchísimo gusto, en cuanto podamos regresar y yo digo, por lo pronto yo pueda ver lo que está sucediendo, se los comparto. Sí, Es estoy muy seguro. difícil, perdón. Sí, no, que estoy seguro que aquí hay algunas personas ligadas a investigación que están en el grupo de asistentes. Estoy seguro que van a estar felices de poder recibir la información. Seguramente, digamos, en los arrecifes es muy difícil ver un cambio en 3 meses, por cómo es el crecimiento de los corales, por esta enfermedad que los afectó enormemente, por cómo se da la reproducción de las diferentes especies. Va a ser difícil ver como un cambio tan sustancial de decir, wow, en 3 meses creció tanto, regresó tanto, pero por mínimo que sea, con muchísimo gusto lo que observe se los comparto. Así es, algún indicador va a salir por ahí, algo interesante, de todas maneras. Nos Así pregunta es. Juliana: saludos a todos, felicitaciones Cristina. Cristina, ¿qué tanto afectó y afecta en caso del avistamiento de ballenas y nadar con tortugas, la falta de una implementación de un manual y o certificación en buenas prácticas de gestión en la operación del servicio turístico? Importantísimo. Acá por lo pronto en el tiburón ballena, pues ya se estaba viendo, ¿no? Cómo se estaba afectando la zona. Primeramente por cómo se congregaban los diferentes, bueno, tanto las embarcaciones, yo lo veía como un acoso, ¿no? De cómo no se tenía ningún tipo de regulación, entonces llegaban todas las embarcaciones, simplemente se aventaban y desarrollaban su actividad turística. ¿Qué estaba pasando?
que ya no los estaban encontrando en las mismas zonas, que ya se estaban viendo animales lastimados, animales propelados. Se ven diferentes afectaciones por no tener este tipo de manuales. ¿Qué sucede? Que aún teniendo unos manuales, aún teniendo ciertas restricciones, en esta zona no existe, digamos, la policía del mar encargada de atender este tipo de malas prácticas. Eso es algo importantísimo en la región, se llama la Profepa, y no se tiene suficiente personal que pueda estar verificando que estas cosas se cumplan. Entonces, eso sí ha sido como, es lo que te decía, que es un problema multifactorial, ¿no? Primeramente, no se les dice cómo se tienen que hacer bien las cosas porque ellos ya tienen tantos años practicándolas. Segundo, pues no se tiene quien verifique que realmente se estén cumpliendo las normativas. Entonces es lo que se está tratando de hacer muy poco a poco, pero se está haciendo por lo pronto del tiburón ballena con este nuevo santuario, ¿no? Entonces ya se tiene un polígono, ya se está conociendo más las especies, ya se están haciendo diferentes manuales, necesitamos mantener tantos metros, necesitamos no irnos abajo del tiburón ballena porque esto los estresa, necesita haber una embarcación, que un guía de buceo lleve, de snorkel lleve a tantas personas, que lleven, o sea, se está volviendo una serie de reglamentaciones, pero cuesta trabajo. De repente a las personas no les gusta que les impongas, pero al mismo tiempo pues se tiene que empezar a mediar. Se les suelta todo, pues ahora hay que tratar de contener el mal ya hecho. Exactamente, eso es algo importante. Es cómo iniciamos estos procesos antes de que los nudos ya estén amarrados. Porque después desamarrar los nudos son más complicados, sobre todo cuando ya las personas comienzan a tener una actividad económica que les es útil para su economía familiar, lo cual están en todo su derecho. Pero tienen que existir buenas prácticas desde un inicio de las actividades para que puedan ser mucho más sostenibles en el tiempo y no afectar justamente a los espacios naturales ni a la fauna marina, ¿no? Que yo creo que es importante en el caso de la pregunta. Algo que nosotros hemos visto mucho es que no existe este puente entre la ciencia y la comunidad. Muchas veces se tienen varios documentos, varios estudios, la importancia, se tienen artículos muy bien planteados, pero esta información no llega a las políticas públicas, no llega al conocimiento del turista, no llega al conocimiento del prestador de servicios turísticos. Entonces, crear este puente consideramos que es algo importantísimo, porque hay que estudiarlo, hay que sentar unas bases bien justificadas, pero al mismo tiempo también hay que saber cómo comunicarlas, hay que saber cómo expresarlas. Entonces, este puente también es algo que tratamos de construir en la región. Correcto, totalmente correcto. Cristina, gracias por la presentación, nos dice Melissa. Qué importante es contar con el compromiso de los operadores turísticos para el cuidado de las especies durante el desarrollo de actividades en el mar. Es un modelo a seguir, es una observación, un comentario que nos ha hecho Melissa. Sí, exactamente. Y bueno, de verdad que todo lo que nos estás explicando, muchísimas gracias porque es mucho más didáctico el poder haber tenido esta línea de tiempo y esta explicación que nos has dado sobre lo que viene sucediendo en la Riviera Maya. Todos escuchamos a la Riviera Maya como un modelo a seguir, que sí, definitivamente como un destino turístico comercial es un éxito, ¿no? Ha sido muy bien trabajado y realmente es un éxito. Lo importante es entender todas las cosas de las que se han hablado aquí. ¿Qué es lo que pasa también cuando no todos los modelos de gestión tienen un crecimiento de acuerdo también a la protección y y al trabajo, ¿no? de conservación de los espacios que tenemos que nosotros tener en cuenta en estos desarrollos? Es correcto. Muchísimas gracias, Cristina. El próximo miércoles nos vemos también, te vamos a molestar nuevamente a la misma hora, pero para tener un conversatorio y tener un poco más de debate también, para poder tener muchas más preguntas y poder también rozarnos con dos personas más que van a hablarnos sobre propuestas de propuestas marino-costeras, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo. El próximo miércoles nos vemos nuevamente con los asistentes. Esperemos poder tenerlos con nosotros a nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la organización Biosfera y Acetur Los Órganos. Les damos las gracias y esperamos verlos, como les digo, el próximo miércoles con nosotros. Muchas gracias por todo, Cristina. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y encantada de acompañarlos el siguiente miércoles. Muchas gracias.
Gracias por Muchísimas todo. gracias, Cristina, en nombre de la Universidad Ruiz de Montoya, de la Escuela de Turismo Sostenible. Muchas gracias a los participantes y como bien dice Aldo, los esperamos el próximo miércoles. Buenas tardes.